Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a empezar ya con la clase de compresores de sobrealimentación mecánicos. Como nosotros sabemos en lo que son los compresores de sobrealimentación, tenemos tres tipos. Tenemos los compresores de tipo Roots o de lóbulos, los compresores de tipo Lishorn y por último los compresores Comprex. Vamos a empezar a hablar primeramente, en primer lugar, de nuestro compresor volumétrico, también conocido como compresor Roots. El compresor Roots, o también conocido como compresor de lóbulos, se basa en que en la utilización de estos dos lóbulos, que pueden ser rectos o helicoidales. Al hablar de rectos quiere decir que tienen una simetría horizontal, y al hablar de helicoidales se basan en que tienen una simetría de tipo semi-helicoidal, es decir, tienen la forma de una espiral. ¿Cómo funciona este compresor? Este compresor se basa en que en la entrada de aire desde la parte externa hacia la parte interna, donde estos dos lóbulos que tienen un espacio mínimo de diferenciación, porque si es que llegan a rozarse, generarían un exceso de temperatura en el mismo, lo que haría que esto se dañe. Por esta razón, tienen una milésima o un espacio muy pero muy pequeño. Mientras menos el espacio mejor para girar. El uno gira de forma horario, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, y el otro gira en sentido antihorario, es decir, al contrario de las manecillas del reloj. Una vez que el aire ingresa por la parte superior de nuestro compresor, ¿qué es lo que sucede? Empuja a los lóbulos, los mismos que son accionados mediante la polea o un engranaje que va conectado a nuestro cigüeñal. Es decir, este sistema empieza a funcionar cuando nuestro motor se enciende. Es decir, ni medio nuestro motor se enciende, el compresor volumétrico o el compresor de tipo Roots empieza a realizar su funcionamiento. Como podemos observar en esta imagen, podemos ver cómo ingresa el aire de la atmósfera y nos ayuda a que nuestros lóbulos, que son impulsados a través del efecto de movimiento del cigüeñal, hacen que el aire empiece a seguir una secuencia de giro y empiece a generar una alta presión, la misma que es impulsada dentro de nuestro sistema de combustión, es decir, dentro de la cámara de combustión a muy alta presión. ¿Qué es lo que hace? Este sistema de tipo Roots o de lóbulos genera un movimiento específico, haciendo que el aire que ingresa a muy alta presión por el movimiento que generan los lóbulos ingrese directamente a la cámara de combustión, aumentando ¿qué? Aumentando la potencia que genera nuestro sistema, o la potencia de salida o generación de fuerza de nuestro motor, sin necesidad de cambiar los regímenes, peor aún, cambiar piezas. Ahora vamos a hablar acerca del compresor Lishorn. El compresor Lishorn es casi similar a nuestro compresor de tipo Roots, pero aquí lo que podemos observar es que ya no tenemos solo un lóbulo, tenemos ya un elemento fijo, el mismo que hace el efecto de sobrealimentación o de forzar el empuje hacia dentro de nuestro aire. Como podemos observar, la distancia o el espacio que queda entre elementos y las paredes es mínima para que no exista descompresión, peor aún, pérdidas de potencia por fuga de aire. Como podemos observar, el funcionamiento es casi similar al de lóbulos. El aire ingresa y por medio de la generación de movimiento que es impulsada a través de la piñonería o en su caso a través de una banda o una cadena dentada, impulsan o empujan el aire a muy alta presión hacia dentro de nuestro sistema. Ahora vamos a pasar a hablar de otro compresor, el compresor Comprex, que es uno de los más conocidos hoy por hoy, porque los anteriores ya están en desuso, pero en algunos casos todavía siguen en funcionamiento. Nos dice que el turbocompresor Comprex, como podemos observar en imagen,
tiene la forma de un espiral. Este espiral genera un efecto de torbellino, el mismo que hace que el aire ingrese y empiece a generar una alta potencia y sea empujada directamente hacia la cámara de combustión. Como podemos observar aquí, la cámara de combustión ingresa y empuja el aire hacia adentro de nuestro sistema de admisión. En Ahora, este turbocompresor, también conocido en algunos casos, es un compresor de tipo G. ¿Sí? Nos dice que este compresor de tipo G genera ¿qué cosa? Genera la sobrealimentación del aire y, al igual que los turbocompresores, también ayuda a que los gases de escape sean aprovechados y sean empujados mucho más rápido hacia nuestro tubo de escape. Como observamos en la imagen, el sistema es impulsado a través de dos poleas y una correa dentada, la misma que impulsa o mueve nuestro sistema Comprex, generando la sobrealimentación y el acceso de nuestro aire comprimido hacia la cámara de combustión para que sea o se realice el efecto de combustión. Como podemos observar en esta imagen, podemos ver claramente cómo el turbocompresor o el compresor Comprex es impulsado a través de una correa dentada por el cigüeñal, el mismo que hace que este elemento que se encuentra aquí gire a entre 10.000 y 15.000 revoluciones por minuto, es decir, que gire muy rápido, generando que el aumento de presión y por consiguiente el aumento de potencia de nuestro sistema. Como podemos observar aquí, tenemos una entrada de admisión de aire y una conexión que va directamente a nuestro colector de admisión. Aquí, como podemos observar, jóvenes, también tenemos una instalación que va directa desde el sistema de colector de escape hacia el tubo de escape en sí. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? El sistema funciona muy fácil. El aire ingresa a presión atmosférica hacia nuestro sistema Comprex, el mismo que hace que el efecto de impulso transmite el aire hacia nuestro colector de admisión, el mismo que haga llegar que este aire comprimido directamente a cada una de las cámaras de combustión de nuestro motor. Ahora, la salida de escape es similar. Una vez que los gases de escape empiezan a salir, estos ingresan al complex ayudando a empujar y generando una sobrepresión, la misma que hace que los gases de escape salgan directamente expulsados hacia nuestro sistema de escape. Entonces, podemos observar que este sistema es bastante útil. Tanto lo que era Volkswagen y la marca Mercedes lo utilizaban, pero hoy por hoy ya está casi en desuso. Para que me entiendan un poco mejor, les voy a pasar un video de este sistema. Década de 1920. La parte más importante del compresor es el rotor. Los rotores pueden tener diferentes diseños. Por ejemplo, pueden tener lóbulos helicoidales. Como podemos observar aquí, este es un sistema de tipo helicoidal, es decir, los dientes o los lóbulos tienen una forma espiralada. Pero también pueden tener lóbulos rectos. Primero, miramos un diseño muy simple con los lóbulos rectos. La carcasa tiene dos puertos de entrada y un puerto de salida. Los rotores tienen tres lóbulos rectos que no se tocan. Una rueda dentada transmite el movimiento de rotación. Aquí utilizamos un fluido coloreado para entender mejor el flujo de aire.
Los compresores de lóbulos utilizados en los vehículos suelen tener rotores con lóbulos helicoidales para garantizar un funcionamiento sin vibraciones y silencioso. Como se mencionó anteriormente, los rotores no deben tocarse porque el calor resultante hace que el compresor falle. A través de una entrada de aire, equipada con un filtro de aire, el aire ambiente llega a los rotores a través de un tubo. En las barras calientes, los coches del músculo y otros coches de los deportes, la toma de aire sobresale a menudo de la capilla. Por lo general, se instala un intercambiador de calor debajo del compresor, donde está situado el orificio de salida para el aire comprimido. El aire pasa a través de elementos metálicos finos que están llenos de agua. De esta manera, el aire puede transferir su calor, creada a través de la compresión al agua. Enfriar el aire es necesario porque el aire caliente ocupa más espacio. Cuando el aire se enfría, las moléculas se hacen más pequeñas. La rotación se transfiere, como se mencionó anteriormente, a través de un engranaje que está engranado con otro engranaje. Esto es necesario porque los rotores no deben tocarse. Entonces, los rotores pueden ser puestos en movimiento por una correa, que es accionada, por ejemplo, por el cigüeñal. El aire del compresor puede entrar en las cámaras de combustión del motor a través de las tuberías mostradas en verde. De esta manera, el motor sobrealimentado puede quemar más combustible que un motor de succión. Entonces, como hemos podido observar, así funciona un compresor de tipo RUD o de tipo lóbulo, como el que teníamos aquí. Ahora, vamos a observar cómo funciona un compresor de tipo complex. Como podemos observar, ahí se puede ver claramente cómo la polea arrastra a cómo la banda arrastra a la polea desde el cigüeñal para que genere el efecto de sobrealimentación en nuestro sistema, y el sonido, el cambio de sonido que se genera durante esta sobrealimentación es muy notorio, dando a ver que sí se está realizando el efecto de sobrealimentación. Como pudimos observar, el efecto de sobrealimentación con el sistema complex es muy notorio, dando a conocer y dando a verificar qué cosa, que el sistema, aparte de ser arrastrado por el cigüeñal, genera, ni medio se topa el acelerador, una sobrepresión dentro de nuestro motor. Aquí, como podemos observar, nosotros tenemos tres tipos de elementos dentro de nuestro sistema complex, como por ejemplo tenemos lo que es el cárter del sistema complex, que sería en este caso este elemento, y también
tenemos nuestro sistema de arrastre o también conocido como turbina. También tenemos las entradas de escape y la salida, y también la salida y entrada de admisión. Estos tres elementos conjuntos generan el sistema complex, el mismo que tiene una muy grave desventaja ante los otros sistemas, por eso está desapareciendo, el cual es su gran tamaño y el problema, el espacio que ocupa dentro de nuestro sistema. Por esta razón, se genera y se ve que es poco ya utilizado este sistema y está empezando a desaparecer del mercado. Bueno, esto sería todo por el momento, jóvenes, y estamos pendientes para la siguiente clase que sería la sobrealimentación biturbo, es decir, la utilización de dos sistemas turbocompresor o turbocompresor y compresor en un motor.